Se acabó la farsa. Teresa Muchnik, la esposa de don Francisco, lo quiere fuera de su vida para siempre y ha iniciado un divorcio explosivo que amenaza con acabar con su carrera y su reputación. Pero esto no es solo una separación, es una venganza brutal. Teresa ha decidido exponer los secretos más oscuros del hombre que el mundo creía intachable. Infidelidades, traiciones y un escándalo financiero que sacudirá a toda la industria. ¿Quieres conocer toda la verdad detrás de esta historia? Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene te dejará sin aliento. La mansión de don Francisco, antes símbolo de estabilidad y éxito, se convirtió en el escenario de una de las peleas más feroces que ha vivido el presentador. Eran cerca de las 11 de la noche cuando los gritos rompieron la tranquilidad del exclusivo vecindario. «Ya no aguanto más, Mario. Me cansé de ser tu sombra, de ser invisible en nuestra propia casa», se escuchó decir a Teresa Temi Muchnik, su esposa, por más de 60 años. Los empleados, acostumbrados a la discreción, esta vez no pudieron evitar escuchar la discusión. La mujer que siempre se mantuvo en segundo plano, la compañera fiel de don Francisco en las buenas y en las malas, explotó de una manera que nadie esperaba. Según fuentes cercanas, el detonante habría sido un descubrimiento impactante en el teléfono del presentador. ¿Mensajes comprometedores? ¿Llamadas a una mujer desconocida? Aún no hay confirmación oficial, pero lo que sí es seguro es que Teresa no pudo seguir callando. Don Francisco, visiblemente afectado, intentó calmarla, pero fue en vano. La pelea escaló a un nivel que jamás se había visto. Los gritos fueron tan intensos que algunos vecinos llamaron a seguridad, temiendo que algo grave estuviera ocurriendo dentro de la casa. Pero lo peor estaba por venir. La discusión de aquella noche no fue un simple arrebato, era la explosión de una bomba de tiempo que llevaba años a punto de estallar. Por décadas, Teresa Muchnik había sido la mujer incondicional de don Francisco, la que lo apoyó desde sus inicios en la televisión, la que sacrificó su propia vida para que él pudiera construir su imperio mediático. Pero todo eso tenía un costo. A medida que la fama de don Francisco crecía, su vida familiar se desmoronaba en silencio. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes, las reuniones interminables y el distanciamiento emocional. Su matrimonio se convirtió en una rutina fría, donde Teresa pasó de ser su esposa a ser una figura decorativa, la mujer que siempre estaba, pero que nunca era vista. La gota que derramó el vaso llegó de la manera más inesperada. Un mensaje oculto y un secreto perturbador. Días antes de la pelea, Teresa había recibido una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era de un hombre con acento chileno que le dijo sin rodeos: «Tu marido no es el hombre que crees, y tú eres la única que no lo sabe». En un principio, pensó que era una broma o un intento de extorsión, pero la voz misteriosa insistió: «Si quieres la verdad, revisa su teléfono, no te imaginas lo que ha estado escondiendo». Los nervios la invadieron. Por años había escuchado rumores sobre infidelidades y secretos oscuros de don Francisco, pero siempre los ignoró. Se convenció de que eran chismes sin fundamento, historias inventadas por envidiosos. Pero esta vez, algo dentro de ella le dijo que debía comprobarlo. Esperó el momento perfecto. Cuando don Francisco se quedó dormido en su sillón favorito, con el celular en la mano, ella tomó el aparato con cautela, desbloqueándolo con su huella digital. Y ahí estaba un mensaje que lo cambiaría todo. Una conversación archivada, oculta entre cientos de chats. Un nombre desconocido. Pero lo más impactante, las palabras escritas: «No puedo seguir con este secreto. Teresa no merece esto. Nos veremos mañana, pero será la última vez». El corazón de Teresa se detuvo. ¿Quién era esa persona? ¿Qué era lo que su esposo le estaba ocultando? Un escándalo que podría arruinar su legado. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Dentro del círculo más íntimo de don Francisco se hablaba de una doble vida, de alguien que podría haber sido parte de su vida en secreto por años. Algunos decían que era una mujer con la que mantenía una relación paralela. Otros, aún más osados, aseguraban que se trataba de un secreto financiero que involucraba una fortuna oculta. Pero la versión más oscura era la que más preocupaba a Teresa. Según fuentes cercanas, su esposo no solo había ocultado información sobre su vida personal, sino que también podría estar implicado en movimientos turbios dentro de su emporio televisivo. Una fuente anónima, ex colaborador de don Francisco, reveló: «Siempre se ha dicho que detrás de su imagen de hombre de familia hay algo más». Teresa encontró algo grande, algo que podría destruir todo su legado.
El escándalo era inminente. Si ella hablaba, si decidía exponer lo que sabía, el mundo entero vería a don Francisco bajo una nueva luz. Y no sería favorable. Pero, ¿qué haría Teresa con esa información? ¿Se atrevería a revelar lo que descubrió? Lo único seguro era que su matrimonio, tras esa noche, nunca volvería a ser el mismo. La mañana después de la pelea fue un torbellino de emociones. La enorme mansión que solía estar llena de ruido y actividad, ahora era un silencio sepulcral. Don Francisco despertó solo. Miró a su lado y encontró la cama fría, vacía. No había señales de Teresa. El presentador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se puso de pie lentamente, aún procesando la violenta discusión de la noche anterior. Caminó por la casa en busca de su esposa, pero lo único que encontró fue el personal de servicio, quienes bajaban la mirada con incomodidad. Cuando preguntó por Teresa, la respuesta fue devastadora. «Se fue antes del amanecer, señor. No dijo a dónde iba». El corazón de don Francisco se aceleró. ¿Se había ido para siempre? Realmente su esposa había tomado la decisión que tanto temía. Intentó llamarla, pero su teléfono sonaba apagado. Envió mensajes que quedaron sin respuesta. La ansiedad comenzó a apoderarse de él. Nunca en más de 60 años de matrimonio, Teresa había actuado de esa manera. Pero lo peor aún estaba por llegar. El golpe inesperado, el abogado y el ultimátum. Horas después, la paz artificial de la mansión se rompió cuando una lujosa camioneta negra se estacionó en la entrada principal. De ella bajó un hombre de traje oscuro, con un portafolio en mano y una mirada seria. Era un abogado de alto nivel. El personal de seguridad lo dejó pasar sin cuestionarlo. Caminó con firmeza hasta el despacho de don Francisco, donde el presentador intentaba en vano comunicarse con su esposa. «Señor Kreutzberger, mi nombre es Gabriel Echeverría. Represento a la señora Teresa Muchnik». La voz del abogado fue un disparo directo al pecho de don Francisco. El presentador se quedó en silencio, con el teléfono aún en la mano. «Mi cliente ha tomado la decisión de iniciar los trámites de divorcio. Aquí tiene los documentos preliminares». Don Francisco sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Esto tiene que ser un malentendido». Su voz sonó temblorosa. «Yo necesito hablar con Teresa. Esto no puede estar pasando». El abogado, sin inmutarse, deslizó un sobre el escritorio. Era una notificación formal. «Ella ha sido muy clara. No quiere contacto por el momento. Cualquier comunicación deberá hacerse a través de mí». El presentador abrió el sobre con manos temblorosas y leyó las primeras líneas. «Solicitud formal de disolución del matrimonio entre Mario Kreutzberger y Teresa Muchnik. Motivo: diferencias irreconciliables». Pero lo más devastador llegó al final del documento. Teresa no solo pedía el divorcio, también solicitaba una división de bienes detallada y una cláusula específica que le permitía hablar públicamente sobre su vida matrimonial. ¿Por qué haría eso? Don Francisco sintió un sudor frío en la frente. Sabía que su esposa tenía información que, si se filtraba, podría poner en jaque su reputación. Intentó mantener la compostura, pero el abogado agregó algo más que hizo que su corazón se detuviera. «Señor Kreutzberger, le aconsejo que no subestime la determinación de mi cliente. Ella está dispuesta a contar su verdad, cueste lo que cueste». El miedo de don Francisco. ¿Qué sabe Teresa? La mente del presentador empezó a correr a 1000 por hora. ¿Qué era lo que su esposa planeaba revelar? Los rumores no tardaron en filtrarse a la prensa. Los programas de farándula comenzaron a especular sobre los verdaderos motivos del divorcio. Algunos hablaban de una infidelidad, otros sugerían problemas financieros ocultos, pero la teoría más impactante fue la de un ex colaborador del presentador, quien reveló lo siguiente en un programa de televisión. Lo que Teresa descubrió no es cualquier cosa. Es un secreto que podría cambiar la forma en la que el público ve a don Francisco para siempre. Y don Francisco, por primera vez en su vida, no tenía el control de la situación. La caída de don Francisco fue más rápida de lo que jamás imaginó. Teresa, la mujer que lo acompañó por más de 60 años, se convirtió en su peor pesadilla. Su venganza no fue silenciosa ni discreta. Fue un terremoto que sacudió a la industria del entretenimiento y expuso los secretos más oscuros del presentador más poderoso de la televisión hispana. La entrevista que concedió a un prestigioso programa de televisión fue el detonante de un escándalo sin precedentes. Millones de espectadores estaban pegados a la pantalla cuando Teresa reveló la verdad oculta tras la imagen impecable de don Francisco. No se trataba solo de una infidelidad o problemas maritales, sino de una traición mucho más profunda. Con pruebas en mano, Teresa destapó la corrupción detrás de la Teletón, el evento benéfico que por años don Francisco lideró con supuestas intenciones altruistas.
Documentos filtrados mostraban desvío de fondos, cuentas bancarias en paraísos fiscales y donaciones que jamás llegaron a los niños discapacitados para quienes fueron recaudadas. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron, los medios internacionales replicaron la noticia y las principales cadenas de televisión, que alguna vez lo veneraron, comenzaron a distanciarse. Las marcas que patrocinaban sus proyectos retiraron su apoyo de manera fulminante. El escándalo escaló aún más cuando excolaboradores del presentador aprovecharon el momento para sacar a la luz prácticas abusivas dentro de sus programas, manipulaciones de audiencia y un comportamiento despótico que contrastaba con la imagen de abuelo bonachón que vendió por décadas. Don Francisco intentó contraatacar. Sus abogados enviaron cartas para frenar las acusaciones, pero la verdad ya era imparable. Intentó dar su versión de los hechos en una entrevista exclusiva, pero el público ya no quería escucharlo. El veredicto popular estaba dictado. Su carrera había llegado a su fin.